Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de la recuperación de saldos a favor de impuestos. Hay un experto que nos va a platicar del tema, no se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la recuperación de saldos a favor de impuestos, particularmente de los impuestos federales y de aquellos que a todas las personas nos ocupan en distintas etapas de nuestra vida. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema y le doy la bienvenida al maestro Wilfrido Fabián, a quien le agradezco que esté con nosotros. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por la oportunidad, agradeciendo a cada uno de ustedes y a todo el equipo que hace posible llevar a cabo esta entrevista. Muchas gracias. Y maestro, pues usted es un experto en el tema de todo el ámbito fiscal. Ahí, por ahí escribe libros, lo hemos visto en distintas entrevistas. Y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe para platicarnos de esto que pues normalmente en estas fechas, en abril, en mayo, junio, llega a ser preocupación de distintas personas físicas y por qué no también de personas morales, la recuperación de saldos a favor de impuestos. ¿A qué se refiere el concepto? ¿Cuándo podemos recuperar impuestos? Normalmente estamos preocupados por pagar, pero pocas veces estamos ocupados en recuperar saldos a favor, sobre todo por aquella leyenda, mito urbano que dice que si te debe el SAT, mejor ni le pidas porque por ahí se pueden molestar. ¿Qué opinión le merece toda esta circunstancia? Bien, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Si bien es cierto, se tiene esa idea de que cuando tenemos un saldo a favor, pues bueno, ni le movamos, porque vamos a despertar a la autoridad, como a veces se comenta. Sin embargo, mi estimado doctor, y para nuestros amigos que nos escuchan, en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, encontramos fundamento legal respecto a la devolución de estos saldos a favor. Sin embargo, tenemos que entender que como tal, en el Código Fiscal no existe definición alguna. Por eso tenemos que remitirnos a otros ordenamientos. Es así que existe una tesis jurisprudencial en donde nos establece un pago de lo indebido y un saldo a favor. El pago de lo indebido es derivado de aquel error aritmético, error de cálculo, error que a veces se comete, un pago en el cual nosotros no estábamos obligados que se enteró en exceso. Por ejemplo, tenemos la determinación del impuesto en nuestro papel de trabajo y el momento que vamos a capturar en el portal del SAT, a lo mejor tenemos un impuesto a cargo de 500 y por error se nos pasa un cero de más. En ese sentido, estábamos obligados a pagar 500, pero por un error enteramos 5,000 pesos. Eso se llama pago de lo indebido. Luego tenemos el saldo a favor. Ese saldo a favor deriva de un procedimiento que viene establecido en la ley de ISR, en la ley de IVA, en la ley de IEPS. O sea, es decir, está plasmado en la ley reglamentaria. ¿Cuál es ese procedimiento? Cuando nosotros presentamos la declaración anual, hay una mecánica que viene establecido, por ejemplo, en el artículo 152, tratándose de personas físicas, ingresos acumulables, menos deducciones, le aplicamos la tarifa, la cuota fija y al final tenemos un impuesto previo. Posteriormente de eso, nosotros le descontamos los pagos provisionales que efectuamos durante un periodo y las retenciones que nos efectuó la persona moral. Y en ese sentido tenemos dos resultados, un impuesto a cargo y un impuesto a favor. Entonces, lo que la mayoría de contribuyentes esperamos es que en lugar que le paguemos al SAT, pues bueno, que nos devuelva como tal cuando presentamos la declaración anual. Y entonces, ese saldo a favor, existe dos modalidades para poder recuperarlo. Uno mediante la devolución automática que se encuentra fundamentado en la regla 232 de la Resolución Miscelánea 2023 y una que se llama devolución manual
En ese sentido, la devolución manual, nosotros tenemos que llevar a cabo un procedimiento, subir documentos para que en este sentido la autoridad nos devuelva esos saldos a favor. Entonces, de esta manera es como vamos a comprender dicho concepto. Ok, entonces podríamos entender de esta primera apreciación que usted hace, que los saldos que podemos recuperar pueden devenir de dos naturalezas: pago de lo indebido, saldos a favor. Saldo a favor porque fue un procedimiento que aplicamos correctamente de la ley. Sin embargo, conforme a la aplicación de los procedimientos de impuesto sobre la renta o de IVA, tuvimos por ahí algún saldo a favor. En el caso de IVA particularmente, porque tuvimos más IVA acreditable que IVA trasladado, lo cual pudiera ocurrir incluso en aquellos contribuyentes que están grabados con tasa cero. Y en el caso de impuesto de la renta, personas físicas o personas morales, porque el procedimiento de pagos provisionales, por ejemplo, en las personas físicas, incluso por haber manifestado deducciones personales, se pudo haber generado un saldo a favor. Entonces, llegamos a esta circunstancia que podría darse en IVA. Personas físicas y personas morales no tienen distinción, pero en personas, en impuesto de la renta, sí, haber aplicado un procedimiento de forma correcta nos puede haber generado un saldo a favor. Pero en el caso del pago de lo indebido, y esto para que ya en su siguiente participación nos lo deje más claro, el pago de lo indebido es un error. Podría ser también, por ejemplo, haber utilizado un coeficiente de utilidad, después presentar una complementaria y darnos cuenta de que el coeficiente es distinto, o no haber disminuido una retención que teníamos derecho en un pago y finalmente le pagamos a la autoridad más de lo que se adeuda. En este caso del pago de lo indebido, ¿qué naturaleza tiene el pago que hicimos en exceso? ¿Se le pone nombre o simple y sencillamente es un pago de lo indebido? Así tal cual. Si bien es cierto, el Código Fiscal en su artículo 22 establece de manera textual, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente. Sin embargo, en este sentido, doctor, tenemos que ser muy precisos porque la autoridad fiscal puede ser el Seguro Social, puede ser el Infonavit, puede ser el mismo SAT. Como bien comentábamos, el pago de lo indebido es derivado de ese error aritmético, error de cálculo. Es decir, en el ejemplo que manifestábamos al inicio, mi obligación era 500 pesos, pero yo en ese sentido anoté 5.000 pesos. Entonces, ¿cuánto le debía al SAT? 500. En este caso, esa naturaleza es derivado de ese error de apreciación. Ok, de ese cero que sí valía y que se me fue de más, ¿no? Y que tenemos el pago. Ok, Lo y mismo, perdón, lo mismo sucede como lo que usted comentaba. A lo mejor soy una persona física con actividad, servicio profesional, o sea, honorarios. La persona moral a mí me efectuó una retención del 10% de ISR, las dos terceras partes de IVA. Yo como persona física tengo no ese beneficio, sino que el puedo derecho. acreditar esa retención que me efectuó la persona moral. Y por error no lo no lo disminuí de mi pago provisional, entonces ahí estoy pagando en exceso, porque yo tenía derecho a ese acreditamiento. Lo mismo sucede, como usted comentaba, en el coeficiente de utilidad, por ejemplo, 0.20 y pues anoté 0.10. Entonces, es un error de cálculo como tal. Hay por ahí errores que llegan a cometer. Normalmente los contadores, a veces los contribuyentes también participan por no aportar elementos, lo que ustedes quieran, pero hubo un elemento y hay un pago de lo indebido. ¿Cómo recupero un pago de lo indebido? ¿Cuáles son las posibilidades? O nos lo va a platicar en conjunto junto con los saldos a favor que derivan de una aplicación de procedimiento. ¿Hay diferencias en el tratamiento que se tiene respecto de un otro concepto? ¿Cómo es el concepto, maestro, en general? Mire, en estos saldos a favor o pago del indebido tenemos como dos opciones. Una, utilizar la compensación. Pero en este caso, la compensación tiene que ser sobre el mismo impuesto que tengamos a cargo. Recordémonos que a partir de 2019 se elimina aquella famosa compensación universal, en donde en su momento, por ejemplo, si teníamos un IVA a favor, podíamos compensarlo contra ISR, etcétera. Entonces, compensación o en su momento, vuelvo a repetir, de recuperación, o sea, la solicitud de manera manual de ese saldo a favor. La compensación anteriormente se presentaba un aviso. Hoy en día ya no se presenta porque hay una regla de resolución miscelánea fiscal que establece que basta que se cuente con
se presente ese pago de lo indebido o saldo a favor en DIP, declaraciones y pagos. Anteriormente teníamos anexos para poder solicitar esa compensación. Hoy en día no se utiliza como tal, doctor. Ok. Y en el caso del pago de lo indebido, me decía, no procede la compensación, la única opción sería entonces la devolución en el caso de los pagos indebidos. No, en ambos casos, doctor, es tanto compensación como también solicitud de ese saldo, de ese pago de lo indebido como tal. En ambos casos tenemos estas dos vertientes. Ok, entonces, en el caso de la compensación, ¿qué nos va a platicar primero? Compensación, devolución, ¿cuál es la que usted usa más, de una forma más recurrente? ¿Qué es lo que le recomienda a un contribuyente? ¿Cada caso es específico? ¿Cómo Bueno, empezamos entonces? cada caso es específico, pero en primer término vamos a comentar a efectos de la devolución. Como Ok. comentábamos, existen dos, automática y la de manera manual. La automática es cuando nosotros presentamos en tiempo y forma, por ejemplo, la declaración anual, que en el caso de la persona física se venció el 2 de mayo. Y el momento que llegamos al apartado de determinación del impuesto, al final tenemos saldo a favor o impuesto a cargo. Y en el saldo a favor nos pide compensación, devolución o en su momento sin selección. Entonces, cuando anotamos devolución, vamos a esperar un lapso de 40 días hábiles para que la autoridad nos devuelva esas cantidades a favor. A veces se tiene, doctor, como esa idea de que puede ser un plazo menor de 15 días, de 20 días, pero sin embargo, en el Código Fiscal no viene fundamento alguno que en el caso de la devolución automática sea por ese periodo que bien comentábamos. Por lo tanto, yo llego a la conclusión que el periodo es de 40 días. Entonces, posteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es ingresar al portal del SAT, al apartado que se llama devoluciones y compensaciones. Seleccionamos la opción que se llama seguimiento de trámites. Vamos a ingresar con RFC o en su momento con la e-firma y ahí vamos a consultar devolución manual, seleccionamos el ejercicio y vamos a encontrar el estatus. Por ejemplo, pagada, rechazada, con inconsistencias, en proceso de validación, etcétera. Entonces, dependiendo de ese estatus que encontremos, es donde nosotros tenemos que tomar la decisión para llevarlo al siguiente nivel. Me refiero al siguiente nivel a irnos por la devolución de manera manual, que esto se presenta a través del formato electrónico de devolución. En el apartado de rechazado, doctor, en muchas ocasiones la autoridad está denegando estos saldos a favor por el simple hecho que en ocasiones a veces del lado del como trabajadores, nuestro patrón nos tiene que retener de manera mensual, pues la retención de ISR correspondiente al ingreso por sueldos y salarios. Sin embargo, en muchas ocasiones el patrón no entera en tiempo y forma esa retención, motivo por el cual el SAT está rechazando esos saldos a favor. Sin embargo, existe una tesis en donde establece que no es motivo de rechazo por parte de la autoridad la negación de ese saldo a favor, el hecho que no se haya enterado en tiempo y forma, porque establece esa tesis. La devolución no está condicionada a que haya un pago de esas Por parte del retenciones como patrón. tal. Es correcto. Entonces, el trabajador en ese caso tiene que presentar de manera manual esa solicitud de ese saldo a favor. Pero cada caso es específico porque a veces puedes tener ingresos por actividad empresarial, honorarios, la combinación de salarios, plataformas digitales y cada caso es especial porque en el estatus de rechazo ahí viene el motivo. Y entonces, partiendo de ese motivo de rechazo es donde nosotros vamos a tener que solicitar de manera manual, presentar la documentación específica, porque vuelvo a repetir, cada caso es Claro, particular. claro. Digo, hablando de personas físicas, entonces, bueno, habrá que subsanar las deficiencias que va determinando la autoridad, particularmente cuando requerimos la devolución del saldo a favor.
¿Y qué pasaría si en algún momento la autoridad me hace algún requerimiento por alguna inconsistencia, me hace un requerimiento de algún documento adicional o cualquier otra circunstancia y yo no solvento ese requerimiento? En ese caso se da por desistida esa devolución, pero eso no quiere decir que el contribuyente no pueda continuar con el proceso, porque la misma Oh, autoridad establece que no es motivo definitivo, lo que quiere decir que el contribuyente posteriormente puede presentar su solicitud. nuevamente, ¿no? Iniciar el trámite de cero, como podríamos decirlo. Pues bueno, esta parte de las personas físicas, bueno, dejar claro, me parece que es la regla general. Los créditos fiscales, en el caso de que la autoridad los tenga determinados, prescriben al término de 5 años, 5 y en años. el caso de los saldos a favor, bueno, pues habría una equivalencia en términos de plazo, ¿no? Entonces, el hecho de que se desista una solicitud por parte del contribuyente no significa que en ese periodo de 5 años no pueda volver a tratar de iniciar el trámite. Pero bueno, esa parte nos queda claro. Me gustaría que nos platicara también, hablamos de recuperación de saldos a favor, estamos hablando de personas físicas, nos comentara un poco de lo que pasa con el IVA y de cuáles son las posibilidades del IVA. Un caso recurrente y sobre todo cuando hubo tiempo de vacas flacas, vamos a decirlo así, y cuando no había tanta actividad económica, pero sí había inversión, pero sí había pagos, gastos, esto no se detuvo y se generaron saldos a favor de IVA, o simple y sencillamente la operación cotidiana del contribuyente a tasa cero le provoca saldos a favor de IVA. ¿Qué alternativas tenemos con el IVA? La natural, el acreditamiento, pero más allá del acreditamiento del que goza la naturaleza misma del impuesto al valor agregado, ¿qué otras posibilidades tenemos para recuperar el impuesto en estos casos? Bueno, mira, hay una regla de resolución miscelánea fiscal que también nos establece que si un contribuyente, a más tardar el 31 de diciembre del 2018, obtuvo un saldo a favor, puede compensarlo contra el impuesto de que se trate. O sea, aquí tenemos una posibilidad de la compensación universal. ¿Por qué? A lo mejor en diciembre de 2018, perdón, obtuvimos un saldo a favor de IVA. Tenemos que revisar la prescripción de ese saldo a favor, porque a lo mejor lo podemos aplicar aún en 2023 contra un pago provisional que tengamos por concepto de ISR. Pero es un caso que podríamos revisar. Ahora bien, ¿qué pasa con el IVA, doctor? Así como hay sectores que en muchas ocasiones nos genera un saldo a favor, por ejemplo, sector primario, pero también tenemos sectores que a veces es lo contrario. Por ejemplo, el sector restaurantero. Compran a tasa cero, pero venden a tasa 16. Claro. Pero en el caso del sector primario, estas personas pueden solicitar en devolución esos saldos a favor. Aquí el procedimiento es un poco distinto porque tenemos que anexar cierta documentación. Por ejemplo, presentamos el anexo 7 que descargamos desde el portal del SAT, en donde viene la determinación de ese saldo a favor. Ahora bien, la autoridad, cuando nosotros presentamos esa solicitud, nos puede requerir información adicional porque a lo mejor tú no lo convenciste con tus papeles de trabajo, con los archivos de Excel que tú anexaste. Si bien es cierto, de manera manual tenemos un plazo de 40 días hábiles para que la autoridad nos pueda devolver. Sin embargo, del día 1 al día 20 puede pedirnos información adicional a través de un requerimiento. Y en ese sentido, doctor, ¿qué información nos puede pedir? Que relaciones tus principales clientes, tus principales proveedores, aquellos depósitos que están manifestados en tu estado de cuenta. A veces te pide los Ujú. 12 estados de cuenta tratándose de una declaración anual o en su momento del IVA de un mes en específico. Y aquí es donde yo siempre he recomendado de que el contribuyente tiene que tener esa comunicación con el contador. ¿Por qué, doctor? En ese requerimiento me pide todos los estados de cuenta. ¿Qué pasa si tú tienes una cuenta de Coppel, una de Electra, que hoy en día todas las cuentas son fiscales? Y a lo mejor tú le subes esa información para cumplir con ese requerimiento y resulta que la autoridad detecta algunos depósitos. Entonces, puede venir un segundo requerimiento y que le aclares esos ingresos que están en tu estado de cuenta.
porque la autoridad en una auditoría, cuando nos piden los estados de cuenta, toda la columna de los ingresos se considera un ingreso acumulable, salvo prueba en contrario por parte de la autoridad. Entonces, en este caso, esa es la forma de cómo se debe de solicitar para efectos del IVA. Ok, y por ejemplo, en el caso de los depósitos, digo que podemos confundir depósitos con ingresos, con actos de actividades grabadas, pero en el caso de una devolución de IVA, ¿cómo podría yo desvirtuar que los depósitos que tengo en cuenta bancaria corresponden a actividades grabadas o actos grabados para efectos de la ley del IVA? ¿Qué documentos son los que normalmente en una solicitud de devolución llegan a ser necesarios? ¿Qué documentos llegan a ser necesarios para desvirtuar las presunciones a veces inadecuadas, indebidas por parte de la autoridad? Va a depender mucho, doctor, de la actividad que esté llevando el contribuyente, porque a lo mejor es una transferencia entre esposo y esposa. Eso de Ujú. conformidad con el artículo 93 se considera un donativo como tal, cualquiera que sea el monto. Sin embargo, en ese caso, la persona física también tiene que tener en cuenta la materialidad. Por ejemplo, un contrato de donativo, tener la ficha de transferencia como tal que le efectuó su pareja, por ejemplo. Y en el caso del IVA, pues bueno, tener nuestro papel de trabajo porque qué actividades están grabados a la tasa del cero, cuáles son, por ejemplo, los exentos, o en su caso, por ejemplo, a tasa de 16%. Claro que esto va a estar amparado también en la factura correspondiente, porque no basta con el papel de trabajo, tenemos que contar con el CFDI que ampare como tales ingresos. En estos casos, ¿no? Y que incluso en el caso de cónyuges, lo que podría presumirse también es que es el cumplimiento de una obligación alimentaria, no necesariamente un donativo, Ujú. porque el Sí, donativo requeriría quizá mayores formalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un mutuo, en el caso de un préstamo por cualquier otro organismo, cualquier otro ente, no, pues también habría que documentarlo. ¿Alguna recomendación que nos quiera hacer en el caso de la recuperación de saldos a favor? ¿Debemos o no debemos temer a la autoridad? ¿Podemos tener la certeza de que no hay represalias? ¿Cuáles son sus consideraciones finales a este respecto? bien. No debemos de temer la autoridad, no se espanten que vayan a pensar que les vaya a iniciar facultades. No, no es así. Es un derecho que tiene el contribuyente de recuperar esos saldos a favor. Documenten todo lo que van a subir, por ejemplo, estado de cuenta, acuse de la declaración, detalle, papeles de trabajo. Si en el caso de sueldos y salarios, contratos. De una terminación de relación laboral, pues el finiquito para que en primer término proceda esa solicitud. Documentar también todos estos traspasos, como usted mencionaba, entre familiares, a lo mejor puede hacer un pago de alimentos o en su caso, como donativo, tener los contratos, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Muy bien, pues bueno, creo que tenemos un panorama muy amplio de la recuperación de saldos a favor. Maestro, le agradezco mucho que nos haya acompañado y bueno, pues seguramente habrá oportunidad que nos acompañe en futuras emisiones. Muchas gracias. Al Y, contrario, bueno, gracias a usted, gracias a todos. Buenas noches. y a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en Diálogos Fiscales, invitarlo a la próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que sigamos apoyándolos con estos temas fiscales. Diálogos Fiscales, lo actual y relevante en el mundo tributario. Hasta la próxima.